Noé Katz nació en la Ciudad de México en 1953. Se inició como diseñador gráfico, luego de estudiar en la Escuela de Limba en la Ciudadela, y continuó su formación en la Academia de Bellas Artes de Florencia, con una beca de la Embajada de Italia en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha incursionado en el dibujo, la pintura, la escultura y la obra mural, además de dedicarse al diseño editorial. Ha participado en más de 15 exposiciones colectivas y su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno de México, así como también se pueden encontrar en el Tokoro Museum of Modern Art en Japón y en el Museo de Arte Latino en California. Entre sus premios, se puede mencionar el premio en el Museo Carrillo Gil con el tema sobre el humor, el premio El Arte del Arte Taurino en Bellas Artes México, el premio de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas en México, el premio en la revista Escala de Aeroméxico por mejor portada a Mundial Francia 98, el premio de la Cámara de Artes Gráficas de Brasil por su obra El Ángel, y quizá uno de los más representativos, el premio por su timbre postal conmemorativo a los 100 años de presencia judía en México. Hoy, Noé Katz abre sus puertas para recibir a Enlace Judío y así poder conocer más al artista, cuyas obras son toda una inspiración. Pues bueno, yo empecé con el arte desde muy chico, porque desde prácticamente los 3 años, porque mi mamá, que en paz descanse, era pianista y era ama de casa, pues, pero tocaba el piano y a nivel concierto. Y pues lo tocaba también, que desde chico me compró una silla muy chiquita con un osito atrás y yo me sentaba y pues oía la polonesa de Chopin, a Mozart, a Vivaldi, increíble, era algo, y mi cuerpo se resplandecía, se empezaba yo a temblar de la emoción. Y cuando no tocaba me deprimía. Entonces ahí yo no entendía bien qué era la música clásica y esto, pero al oírlo, porque había una mezcla de música en mi casa, la música mexicana me influenció durísimo, que en realidad me inspiró también al ver las películas mexicanas de Joaquín Pardavé, con Pedro Infante también, con Luis Aguilar, todas estas películas bellísimas, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Y todo eso me influenció porque vivíamos cerca del Parque México. Entonces era un ambiente muy, muy bonito, muy de una ciudad que no era lo que es ahorita. Íbamos al parque y era de una inspiración increíble, ¿no? Todas las veces que llegábamos no había esta agresividad, ¿no? Ni de los carros, ni de la gente no era agresiva, había una calma, era como muy de un pueblo, como un pueblo. Entonces yo tenía mucha admiración por los parques y por ir al parque y ver los árboles, y así empecé a sentir lo que es la creación, ¿no? Crear, ver un parque, ver una planta, ver al jardinero que está regando en un parque como el Parque México. Ahí vivíamos a una cuadra del Parque México. Ya, porque ahí había mucho judío, en esa zona estaba plagada de judíos. Entonces, mi papá, que llegó de Europa, del Holocausto, llegó a Cuba, a través de Cuba, y pues cuando llegó a México, vio ese parque y le fascinó, y ahí se instaló, porque en Polonia está lleno de parques, lleno de bosques. Entonces al verlo dijo, pues este es muy parecido y aquí hay mucho judío, me voy a instalar aquí, ¿no? Y esa es la razón. Y eso me inspiró mucho, vivir al lado de un lugar tan sensible, ¿no? Con tanta armonía. Y mi casa, mi padre era pulidor de diamantes, de piedras, no nada más diamantes, esmeraldas, lapislázuli, piedras, y él me provocó mucho la idea de la belleza. ¿Qué es la belleza? Porque un día, es una anécdota muy bonita de mi juventud, porque yo creo que en esa época tenía yo como 14 años, yo lo veía a mi padre diario en un escritorio, separando diamantes, ¿no? Tienen una lupa especial, separan diamantes con unas pinzas y todo, y me acerqué a verlo,
y tenía en las pinzas un diamante muy grande. Entonces yo me acerqué y le dije, wow, qué diamantote. Y lo primero que le pregunté fue, ¿cuánto vale? Y mi papá se enojó durísimo, me regañó, me dijo, no, no vuelvas a preguntar eso. No preguntes cuánto vale nunca. Admira la belleza. Yo me quedé así y le dije, oye papá, ¿y qué es la belleza? Y me contestó, mira, eso lo vas a descubrir durante tu vida, durante toda tu vida, lo vas a ir descubriendo. Y yo me quedé, bueno, fascinado, ¿no? Ver que mi papá me había contado, porque me podía haber dicho, mira, la belleza es esto y el otro, y ahorita la belleza es esto, y es verdad, porque la belleza para los griegos era una, para los romanos es otra, para los mexicas es otra, para los aztecas es otra. Mi papá nació en una ciudad en el sur de Polonia, de una familia religiosa, muy religiosa, de lo que llamamos en hebreo Heder, que estudias con peyes en el Heder. Estás estudiando el Talmud, el Tanaj, la Gemara, el Humash, todos los libros sagrados judíos, ¿no? Diario. Y aparte, él poco a poco en su vida fue preparándose para ser diamantero, para ser joyero y diamantero, y viajaba a Bélgica. En los veranos viajaba a Bélgica. Entonces, para trabajar de Polonia a Bélgica, Amberes, que es el centro diamantero de Europa, Amberes. Entonces, cuando los alemanes atacan Polonia, mi papá estaba trabajando en Bélgica. Entonces, pero atrapan a toda la familia y queman el templo lleno de judíos adentro. Queman a todos, pero a muchos los transportan a Auschwitz, porque había muchos judíos en esa ciudad, se llamaba Przemyśl, cerca no es tan lejos de Cracovia, que está Varsovia y Cracovia en el sur. Y entonces, pues empiezan a matar judíos como locos, ¿no? Los alemanes, y en esos estaba toda la familia de mi papá, y arrasan con toda la familia, todos. No hay un solo sobreviviente. Mi papá logra salvarse porque el embajador de República del Salvador le ofrece darle un pasaporte falso y que se vaya a Rotterdam, de Bélgica, a tomar un barco, y de Rotterdam el barco iba a Nueva York y los americanos empiezan a bombardear el barco porque creían que eran nazis. Entonces lo empiezan a bombardear, entonces el barco se dirige hacia Cuba y se quedan en Cuba. Cuba los recibe, no los regresa, porque hubo barcos que regresó y que murieron todos. Este no lo regresa. Entonces se quedan ahí y mi papá se queda varios años, vive en Cuba y enseña a los cubanos a pulir diamantes. Fue el primero que crea talleres para enseñar a pulir diamantes y otras piedras, ¿no? A evaluarlas, a evaluar el diamante, cómo está pulido, qué cortes, todo. Y entonces un día le sale una infección en la piel porque era de piel muy blanca y el doctor le dice, no puedes vivir aquí, tú vienes de la nieve, vienes de un país que el invierno es pura nieve, vete a México porque ahí se está creando una comunidad muy bonita judía. Apenas estaba en los años, exactamente en el 43, 44, 1944. Todavía estaba Batista, porque Fidel Castro entra en los 60, ya Batista muere. Y mi papá vivió muy bien en Cuba, se empezó a adaptar, empezó a aprender español y pues se empezó a adaptar, pero desgraciadamente, bueno, y le pasó esto y se vino a México. Entonces llega a México y empieza igual a crear, a enseñar, a evaluar diamantes y se empieza a meter y por supuesto que ya había una cantidad de judíos suficiente como para empezar ya a relacionarse y a vivir en México y llega exactamente a la Colonia Condesa. O sea, llegó ahí yo creo que alguna persona le dijo que la Colonia Condesa y la verdad en ese tiempo sí era una colonia que recibía muy bien a los judíos, al grado que ahorita en el parque hay una cabeza de Einstein. No sé si la han visto.
todos murieron. Logró salvarse un primo y él sí vino a México, y también era joyero, pero murió muy joven. Y no hubo relación, no hubo ningún familiar, no existe, los mataron a todos. Hitler trató de desaparecer a todos los judíos, o sea, no era de que voy a dejar a unos sí y a unos no. No, él quería eliminar a la raza judía, los quería completamente fumigar, ¿no? Que no, por supuesto que no triunfó, ¿no? Y al grado pues, que se creó el Estado de Israel y con una fuerza tremenda, ¿no? Y entonces esto para los judíos que muchos se querían ir a Israel y no pudieron, como mi papá, se quería ir, pero no podías, tú no podías decidir en ese momento, no, me quiero ir a Israel, no era ir a la agencia de viajes, o sea, fue una necesidad huir y escaparte de que no te mataran. Porque mi papá quería regresar a Polonia para ver su familia, ¿no? Para ver a quién podía rescatar. No lo dejaron. Sus amigos de Bélgica le prohibieron. Dijeron, ¿cómo crees? Te vas a regresar, inmediatamente te matan. No sobrevives. Y con que vivas tú, entonces él juró que iba a tener 5 hijos en memoria de sus hermanos, y tuvo 5 hijos. Y pues ahí es donde vemos que los judíos hemos podido progresar y avanzar, ¿no? Porque el hecho de que no haya puesto mezuzá en la casa es por el miedo que sentía de que todavía estaba muy fresco la guerra. Tenía miedo que podían llegar alemanes a atacar a los judíos y reconocerte. No, nunca renegó de ser judío. Él todos los días leía la Torá con un té, todos los días. Se sabía la Torá de memoria. Venían rabinos a mi casa a platicar con él de Torá, así. A ese grado. El rabino Rafalín, que fue muy importante en la comunidad judía, ¿se acuerda de él? Era algo impresionante. Venía a mi casa para que mi papá les platicaban de psukim, de la Torá. Ya sabe cómo hablan, ¿no? Se discuten. Por una palabra se pueden pasar horas o días hablando de esa palabra. Y hablaba 8 idiomas, mi papá. Hablaba flamenco, Flemish, lo que es el Flemish, español, inglés, ruso, polaco, hebreo, Yiddish. Su idioma materno era el Yiddish. Él contestaba el teléfono en Yiddish, en mi casa. Entonces, era muy judío. Entonces, imagínense, yo aprendí Yiddish por él. Sí, muchísimo. No en todo, por supuesto que no, porque yo no me considero un pintor judío, o sea, me considero un pintor universal. Y el arte, ¿por qué? Porque el arte es universal. Pero sí tengo mucho polvo judío, o sea, en todo, en mi forma de comer, en mi forma de hablar, en mi forma de vivir, de ver el mundo. Admiro muchísimo a Israel. Quiero a Israel, se me hace un lugar bellísimo, con una fuerza impresionante, y hay mucho judío que renegó de todo eso. Yo en Nueva York los ves, y en Washington, y en Boston, y renegaron de ser judíos, porque tenían miedo, y no siguieron el camino para nada judío, y murieron como judíos, pero renegados. Yo no, yo nunca quise renegar de mi judaísmo, para nada. Se me hace un orgullo impresionante que después de 5,000 años sigamos siendo judíos y tengamos la madurez para poder seguir avanzando y seguir progresando, a pesar de lo que sea, en cualquier parte del mundo. Y por eso yo pienso que hay tanta envidia de muchas sociedades que no lo ven, no lo entienden, no entienden esta idea de progreso y de amor al judaísmo, ¿no? Sí, mira, hubo un concurso muy interesante. La comunidad judía sabía que se venían los 100 años de los judíos de México. Pero yo pues lo puse en duda porque dije, ¿cómo que 100 años? Si Cristóbal Colón era judío y Cristóbal de Olid era judío
Y mucho judío que venía con Cristóbal Colón eran judíos, y durante la colonia hubo mucho judío, y durante muchas épocas, es más, pero muy claramente me contestaron no. Son los primeros 100 años del primer templo judío en el DF, en la Ciudad de México. Y sí, se cumplieron los primeros 100 años, el templo que está en el centro, que todos conocemos, ¿no? No me acuerdo el nombre de ese templo, pero Justo Sierra, exactamente. Entonces se sometió a un concurso, se convocó a un concurso a nivel nacional de diseñadores, de pintores, de estudios, y entraron, y yo me acuerdo cuando me lo propusieron, me interesó muchísimo, pero inmediatamente pensé, pues es muy difícil ganar un concurso, híjole, y voy a hacer todo el esfuerzo, y ya ve los concursos, hay mucho favoritismo, y dije, no, pero le voy a entrar, porque inmediatamente me vino una imagen. Yo siempre he admirado mucho y querido mucho el cactus mexicano, que hay muchísimo por el norte de México, en Cabo San Lucas, muchísimo, es impresionante cómo yo siempre veía que viajaba, yo veía siempre el cactus como una menorá. Dijo, uy, México está lleno de menorot, ¿no? O sea, este país es un país de la menorá, ¿no? Entonces, cuando me lo dijeron, dije, ah, sí, pues voy a diseñar una menorá, un cactus, con sus tunas y todo, y sus nopales en forma de menorá. Y dicho y hecho, y gana el primer lugar del concurso, sometido por Correos de México y por el gobierno de la Ciudad de México, porque ellos tenían que aprobar que sí lo querían imprimir, porque sí les gustaba el diseño, porque si no, no te imprimen, porque eso es algo a nivel nacional y a la vez es algo también a nivel mundial, porque la filatelia se vuelve o sea, empiezan a comprar timbres de todo el mundo. Gente de Nueva York o gente quieren intercambiar timbres y esto y el otro. Y eso yo lo vi cuando fui a Correos de México, que lo estaban vendiendo a la gente. Se agotó el timbre completamente. Y yo no me estaba dando cuenta de qué era, hasta que un día me encuentro con Jacobo Zabludowski y me dice, Noé, te quiero felicitar porque acabas de pasar a la historia de México para hacer este timbre. Le digo, ay, ¿a poco tanto, Jacobo? Y me dice, sí, es increíble que tú hayas hecho este timbre porque es muy, muy, muy difícil lograr hacer un timbre para un país y más para conmemorar los 100 años de una comunidad. Entonces ahí fue, hubo un cóctel en la Keilah y todo, y fueron del gobierno de México, y fueron gente, los periódicos de México y todo, y muy bien. Y yo sí me daba cuenta que era algo, pero que iba a pasar y ya. Pero no, porque está dentro de las arcas y de la historia del país ya. Y eso es algo que, pues es algo que dentro, yo como artista plástico, pues eso es algo más que pertenece más al diseño, es el diseñar un timbre o diseñar, pero la imaginación no tiene límites. O sea, la imaginación puede estar dentro del diseño, está en el cine, está en el teatro, está en la pintura, en la escultura. La imaginación es universal. Y por eso yo me considero que el arte tiene que unir al mundo. Yo, la verdad, admiro mucho a México, su historia es monumental. La historia de México es algo que yo, la verdad, al ver otros países, he viajado por Sudamérica, he viajado en Estados Unidos, no la tiene ningún país. La verdad, no es por alabar y porque... No. La historia de México es una historia desde los mayas, los aztecas, los olmecas, increíble, los toltecas fueron los más creativos, los que tenían más, los del Tula, los tótems de Tula, ellos fueron los que le enseñaron a los aztecas el arte, y el arte prehispánico es algo, me influenció durísimo. Yo iba a las pirámides y me quedaba influenciadísimo de Quetzalcóatl y cómo que una serpiente, y increíble, ¿no? Y toda la historia de los españoles cuando llegan y los aztecas creen que es
que son dioses porque venían pegados al caballo. Y creían que porque Quetzalcóatl les dijo que iban a venir con parte animal y parte hombre. Entonces ellos creían esto, y todo eso me influenció a mí muchísimo, y esto me dio la posibilidad de poder entender a Diego Rivera, por ejemplo, que admiré muchísimo a Diego Rivera, y mi amistad con Raquel Tibol, que fue para mí la crítica más importante que ha habido en Latinoamérica. Ella era una crítica judía que murió el año pasado, de 90 años. Una mujer impresionante, impresionante. En México es respetadísima en todo el mundo. Fue la crítica más importante que ha habido, y ella me habló muchísimo de Diego Rivera. Ella nació en Argentina y desde joven, judía, le dijo a su padre, porque había oído hablar de Diego Rivera. Entonces le dijo: papá, me voy a México porque quiero ser la secretaria particular de Diego Rivera. Y el papá le dijo: ¿what? Y se vino a México y fue la secretaria particular de Siqueiros y de Diego Rivera. Entonces, pues tiene una historia impresionante, ¿no? Y ella ha hecho libros de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Siqueiros muchísimo, de Orozco, del pintor Orozco de Guadalajara, y esto me metió mucho en lo que es México, pero no únicamente el México nacionalista, no, México, yo veo a México internacionalista, mundial, internacional, como el mismo Diego Rivera y Tamayo mismo se convierten en artistas universales, completamente, porque Diego Rivera se va a pintar para Rockefeller en Nueva York. Tamayo fue más de aquí, pero es un pintor universal completamente. El que pintó más fuera de México fue Diego Rivera. Pintó en San Francisco, pintó en Detroit, unos murales impresionantes. Y él en su época con Frida Kahlo sí tuvo una fama impresionante a nivel mundial, tremenda. Fue el más fuerte, el más poderoso, ¿no?, de todo este grupo. Y esta simbiosis del timbre habla de esto. Habla de esta unión entre todo este conocimiento de lo que son, desde el México prehispánico hasta la colonia, y toda la riqueza y la información de un país como México, y con la judía, que es impresionante también. Cómo reciben al pueblo judío cuando llega. No me acuerdo, el presidente era Lázaro Cárdenas, le abre la puerta a los judíos, entran, y Díaz Calles, y pues entran muy bien, ¿no? Eso se agradece. Bueno, eso es algo de la imaginación, y eso lo va decidiendo mi forma de diseñar y mi imaginación. Por ejemplo, puede ser que yo esté de repente inspirado así en un restaurante o en la calle, caminando en un parque, y de repente me llega una idea. Como me llegó la del timbre, como me llegan las ideas de hacer un diseño para, no sé, para un cuadro, y eso va cambiando, porque no es estático. O sea, la imaginación es algo que se va recreando con los viajes, con la lectura, con leer, con la forma de vivir. Tú vas viviendo, y claro, cuando tienes problemas, pues tu imaginación baja. Cuando tienes mucho más holgura en tu vida, tu imaginación crece. Y tienes que estar bien, ¿no?, para crear. La gente cree que crear es algo muy, muy simple, muy esporádico así, y no, es todo un conflicto con la naturaleza y con tu propia vida y con tu talento, porque si no lo tienes, no puedes hacer lo que quieres. Tienes que tener talento. Y eso son muchas cosas que se coordinan, ¿no?, que se unen. Es muchas vivencias, información, cultura, que estés preparado, que sepas lo que quieres decir, porque el movimiento del arte cambia. Ahorita, por ejemplo, en Nueva York pues, está mucho el conceptualismo, el minimalismo. Y yo no hago eso, yo no hago conceptualismo, y ahorita está pegando durísimo en Nueva York,
pero pues ni modo. O sea, uno no puede estar cambiando según la época, porque te vuelves un títere de la historia, de la época. O sea, sí te adaptas y sí cambias, ¿no? Como lo hizo Picasso, que cambió muchísimo, ¿no? Y desarrolló todo desde Picasso podía pintar casi renacentista, y vean lo que acabó. En el cubismo de Picasso es tremendo, y en su época fue muy criticado, ¿no? Porque muy poca gente lo entendía. Yo, un artista inspirado de la vida, de la vida y de mi propia imaginación, ¿no? Que puedo crear, y mi trabajo no es narrativo, no tiene una narración constante, puedo desarrollar ideas que me llevan a mí mismo, a conocerme a mí mismo, dentro de mi, tienen humor. Yo creo que el arte también tiene que tener una dosis de humor y una dosis también de crítica a la sociedad, de observación de la sociedad y de su comportamiento, ¿no? El caricaturista, por ejemplo, comprime, como Naranjo, que acaba de morir, Rogelio Naranjo, para mí ha sido el caricaturista más importante de México. Es impresionante cómo él concretizaba cómo estaba el país de México en su política y en su sociedad en una caricatura. Impresionante. Y era de una risa impresionante, ¿no? Y a los políticos, cómo los criticaba y todo. Y el pueblo lo entiende. El pueblo, por ejemplo, al ver, y ese fue la formación principal del muralismo mexicano. Eso fue con Vasconcelos. Vasconcelos creó y pues intervino en toda la contratación de todos los pintores de esa época, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, todos, para crear el muralismo mexicano, que ha sido el movimiento más importante de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, ningún país lo ha tenido, ¿no? Y ellos, ¿por qué lo hicieron? Por eso mismo, por relatar la historia de este país, que sí lo volvieron, muchos lo ven, mucha gente que pinta abstracto, pues no los quiere porque son figurativos y muy narrativos. Y yo no veo a Diego Rivera como narrativo, yo lo veo como un gran artista. Yo veo ya Bellas Artes y veo el hombre, no sé si el hombre universal, así, a mí, digo, metió a Trotsky, metió a Marx, y metió, pero para mí es un mural que vale muchísimo, ¿no? Igual Orozco está enfrente, y son murales fuertísimos, ¿no? Que narran la vivencia de este país, cómo se fue desarrollando y cómo fue hasta la actualidad, ¿no? Pero el arte cambia muchísimo, tiene un desarrollo, porque el arte va muy relacionado con la filosofía y con el comportamiento del pensamiento humano. Y después de Marcel Duchamp, que fue un artista muy importante del siglo XIX en París, de Marcel Duchamp se parte toda la historia del arte figurativo al arte conceptual, porque conceptualizaba ya, y él fue pintor normal, pero ya decide él desarrollar toda una idea de un nuevo arte, que es el arte que va a hablar más de la idea que de la forma de hacer las cosas. Entonces, ese arte influencia durísimo al todo el occidente y crea toda una especulación del arte tremenda. Y ahorita pues se crea una importancia enorme del arte conceptual, pero no toda la gente lo puede desarrollar. Tienes que tener un concepto para saberlo desarrollar y saber también pintar y saber dibujar y saber. Muchos artistas se quieren meter al arte conceptual sin saber pintar ni nada. Entonces ahorita ya hay una relación muy fuerte entre todas las artes, entre la pintura, la escultura, el cine. El cine reúne a todas las artes. Un director de cine se rodea de fotógrafos, de pintores, de dibujantes. Eisenstein, que fue judío, por cierto, ruso, con él empieza el cine en Rusia, con Eisenstein, Sergei Eisenstein. Y él dibujaba todas sus escenas, todas las escenas. Las dibujaba, ya la veía y decía, así quiero que sea la escena, porque ya la tenía dibujada. Entonces hay una relación muy, muy interesante entre la imaginación, el dibujo, la pintura
Y el que más sepa, por ejemplo, una persona que sabe de danza y sabe de coreografía y de pintura y entra al cine, pues va a entender mucho más qué es el movimiento y qué es el color y qué es la escena, la toma. Va a entender mucho más. Sí, puede ser. Mira, yo creo que se ha separado. O sea, es muy interesante la pregunta porque el arte digital crea un arte digital y ya. Yo nunca he hecho arte digital. Mi arte es a través de mis manos, de mis dedos, con un pincel, como en la época de las cavernas. O sea, yo puedo estar pintando con pelitos de pelo de Marta, que es muy fina, y pintando como en la época de hace 2000 años o 3000 en Pompeya. Y yo creo mucho en eso, en esa parte humana que es directo. Y si hay un arte más que está interviniendo la máquina, que está interviniendo la computadora, que está interviniendo, está bien, perfecto, pero que lo hagan bien. Qué bonito, lo admiro y padrísimo, pero ya es una ramificación. Es una ramificación y sí, por supuesto, es arte. Si llega a ese nivel de arte, si se queda en el nivel de publicidad y de artesanía, no es arte. Pero si llega al nivel de arte y es verdaderamente arte, yo lo admiro muchísimo, claro. Pero muchas veces la persona que lo está haciendo no entiende qué es arte. Entonces no toca esos niveles de arte. Y no importa que tenga la mejor computadora del mundo, pero se quedó en un nivel bajo. Mira, México es un país que es mucho más fácil ser artista en México que en Estados Unidos, por ejemplo. Número uno, en México la cultura visual de México es impresionante. Y número dos, el coleccionismo en México, hay un coleccionismo muy interesante, pero es un país que admira también a sus artistas, porque dejaron una huella, como a Diego Rivera, lo mismo a Tamayo. Hay una fuerza muy importante, ¿no?, en el arte, desde los mayas, los aztecas, ver todo esto, todo este arte, que para muchos pasa desapercibido, porque se la pasan en el negocio toda su vida, trabajando en el centro. Ahora sí que no salen de ahí, ¿me entiendes? Entonces no lo ven. Y en el centro está el Templo Mayor. Imagínense. Entonces un joven que empieza en México, pues si tiene verdaderamente el talento y la imaginación y las ganas de superarse y de crecer, tiene que aguantar muchas cosas que pues la verdad no son fáciles de aguantar, porque al principio el arte cuando se vuelve muy personal, entonces, por ejemplo, es muy duro aceptar que, por ejemplo, tú ya hiciste algo y llega alguien y te dice, ay, qué porquería, ¿qué es eso? Y tú dices, no, pero pues, ¿cómo? No sabes qué decir, ¿no? O otro dice, ay, no, qué belleza, qué bonito. Entonces yo siempre he contestado, pues ¿saben qué? Yo no soy monedita de oro para gustarle a todos. Al que no le guste, mis respetos, y lo sigo queriendo, lo que usted quiera, y al que le guste, pues que me siga y que tenga, pero eso es algo de la vanidad y del ego, y hay que estar siempre pues, preparado para recibir es como una batalla, ¿no? Esa gente que ataca y los que no atacan, ¿no? Entonces hay ese mundo de lucha, y eso es en todo el mundo. Uno va a exponer, por ejemplo, a algún lugar, o en la misma crítica, los mismos críticos de arte, pues, hay críticos que no entienden o no quieren aceptar lo que tú estás haciendo, y pues no les interesa. Entonces, pero no te está ofendiendo, tú tienes que creer, lo principal es creer en ti, y pintar para ti, para tu amor propio, para ti, no pintar para los demás, para gustarle al otro, para gustarle a una sociedad que me va a comprar. No, ahí ya
ahí ya caíste en lo comercial, ya te volviste artesano, ¿ya para qué? O sea, mejor pon una taquería, o a vender zapatos, y ahí es lo difícil, quedarte independiente. Y yo siempre he estado independiente. Y eso, por ejemplo, el hecho de ser judío en un país, en el mundo, el hecho de ser judío no es fácil. O sea, es una cuestión difícil porque pues a través de la historia a los judíos nos han provocado, como, ¿eres judío? Entonces estás aparte, porque eres judío. Y así es, Y eso para mí, yo, por ejemplo, cuando me entrevistan aquí en México, en La Jornada, que La Jornada es un periódico de izquierda, en el Universal o en el... hablo de esto y no hay problema, porque es algo que nos está uniendo como seres humanos, porque al final del día el arte tiene que ser universal. Y el arte universal es el único arte que educa y que te da esa sensación de unión. Cuando yo expuse en Japón, un señor, me acuerdo, un viejito, llegó en Tokio a la galería y me dijo, increíble, porque no podíamos hablar él y yo, teníamos una traductora. Y él le dijo a la traductora, no me traduzcas. Yo entiendo perfectamente a Noé. No importa que hablemos, que él no hable japonés, ahí estaba el embajador de México. Y este señor japonés era artista también, increíble, un señor ya grande de edad, como 75 años de esa época. Y me dijo, Noé, me lo tradujo, eso sí, la traductora, y me dijo, yo te entiendo perfecto y no necesitas hablar japonés, porque el arte tiene que ser así. Tú estás entrando en mi alma, en mi capacidad de yo entender a otro ser humano que está creando, y no necesita ser arte japonés. Yo entiendo el arte japonés, pero también entiendo lo que tú haces. Y eso me llevó a entender, y este señor me predijo, me dijo, tú cuando llegues a México te van a contratar para hacer un mural. Y le dije, sí. Y dicho y hecho, llego a México y a las 3 semanas me habla Elías Fasja y Salomón Gorstein para hacer un mural en Polanco, en el edificio Forum. De Polanco para el grupo Garza Sada de Monterrey. Y lo hice hace 22 años, 23. No, fue algo, y me lo predijo él, en Japón. No la tengo. No hay una que yo diga, esta es mi obra favorita, porque yo voy cambiando y la verdad, yo trato de no ser vanidoso, ni orgullo, o sea, yo trato de no vivir así en esa, es una incapacidad de veras, porque no progresas. Tienes que vivir con humildad y tienes que ser humilde para enfrentarte a tus propios retos. Eso es otra forma que yo veo en la juventud, que ya desde muy jóvenes ya quieren ser famosos, ya a los 23 años ya quieren estar acá y digo, si tienes el talento como Mozart, que a los 15, ok, pero no lo tienes, o como Miguel Ángel, o como Leonardo, ¿no? Que Miguel Ángel, a los 15 años, una obra de Miguel Ángel era una cosa impresionante, porque además viví en Italia, estudié en Italia, y viví 3 años, y conozco perfectamente toda la historia de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel, que me apasionó mucho, y más bien, mi obra que más me gusta es la obra de los maestros que admiro, que es como la obra de Miguel Ángel, la obra de Leonardo y Caravaggio, de pintores de Velázquez, y que Velázquez viene de una familia judía, y fue de las meninas de Velázquez, ¿no? Y pues, por ejemplo, de la época ya del siglo XIX, pues Leyer, Folón, gente ya de Francia, ¿no? Chagall, a Chagall lo admiro muchísimo, ¿no? Es un pintor impresionante para mí, que en su época tuvo muchos problemas, con Picasso, por ejemplo. Picasso lo llamaba, siempre decía, ¡ahí viene el judío! Modigliani fue judío, a Modigliani yo lo admiré muchísimo, pero su vida fue muy trágica. Y más bien los admiro a ellos tanto,
que es de donde yo saco también mi aprendizaje a Van Gogh. Por ejemplo, conocer la vida de Van Gogh y admirarla y verdaderamente conocerla es algo impresionante. ¿Cómo puede ser posible que un artista, un pintor, él quería ser padre, no quería ser pintor, y de repente se alocó y fue un pintor que empezó a pintar a los 28 años, y ya grande. Y tuvo una fuerza tan grande en su visión hacia la pintura que en su época expuso una vez en París y le aventaron jitomates a las obras, a él y a Gauguin, pero más a Van Gogh, y muere sin saber que vendió un solo cuadro. Y en la actualidad es el pintor que ha vendido más caro en toda la historia de la humanidad. Se vende un cuadro a 70, 80 millones de dólares de Van Gogh, y chico, y vas al MoMA de Nueva York y todo el mundo viendo el cuadro azul de La Noche Estrellada de Van Gogh. Y al lado está Picasso con las Museos de Aviñón de Picasso, y todos están viendo a Van Gogh. Es un cuadro de este tamaño. Increíble. La fuerza que crea este personaje de Holanda, que digo, y ahí se ve la humildad de Van Gogh para entregarse a lo que verdaderamente quería. Y la verdad, pues, fue una especie como de, una especie que se sacrificó por la humanidad, ¿no? Y vivió muy, muy austeramente y muy difícil se las pasó, muy difícil. Y ahí hay que ver lo que puedes llegar a sufrir. Porque lo más fácil es decir, voy a poner un negocio, y ya. Pero un negocio también puede fracasar. Sí, gracias por invitarme, y pues un saludo a todos y que tengamos muchos años por venir muy prósperos, que sigamos adelante.